Alicia Ramírez, siempre es un placer Hola, estar contigo. Gracias. Y ahora que Eso, estamos de gracias. vacaciones. Sí, estamos en Jueves Santo con toda la actitud Claro, en vivo, oye. con todas las ganas. Y queremos, pues, que los niños estén muy contentos, pero también muy saludables, Alicia. Claro. Y muchas veces, como creemos que estamos de vacaciones, pues los dejamos comer papitas, refresco, de todo lo que se encuentren. Pero también hay maneras saludables de que, Hay de maneras que tengan saludables. botanas, ¿no? Fíjate que las botanas, yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo, son algo importantísimo. Tú vas a recibir a alguien a comer a tu casa, y ahorita que mencionas de los niños, oye, antes de la comida, pues una buena botanita se antoja. favor. Ojo, viene el Super Bowl, juega México o al que le vaya, ¿no? México-Croacia. Ajá, no, ese no. Bueno, si resulta que va a haber el partido de fútbol, oye, digo, pues una buena botana, ¿no? Claro. Vas a cenar, oye, los cuates simplemente, es decir, la botana, una albercada. Exacto. ¿No? También. La carne asada. Una carne asada y bueno, aquí la botana impera. Es definitivamente parte tanto de la alimentación como de la convivencia con los demás. Pero como bien dices, a veces como que no está muy sana, ¿no? ¿Qué tal? Pero a ver, de pronto estamos como muy acostumbrados a poner que si las frituras, que si unas jicamitas o una verdurita así en bastones, y no salimos de ahí. Y los niños definitivamente en 2 semanas de vacaciones se aburren de estar comiendo palitos de zanahorias y de jícamas y de pepinos todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué les podemos dar que sea saludable, que sea fácil de hacer y sobre todo que sea portable, que lo podamos llevar a estos lugares a los que vamos de vacaciones, así ya sea alberca, sea parque, sea O a carne una asada, reunión. o a una reunión también? Fíjate que tienes toda la razón. Muchas veces relacionamos una botana saludable con jícamas, pepinos, zanahorias y betabel. Y se acabó. Y se acabó. Y es como ya el estándar, ¿no? Ya llegas a las fiestas y ya sabes de entrada lo que te van a dar. Aquí somos muy sanos. Aquí no hay somos papas- muy no hay sanos papas y no. fritas y solo. ¿No? Entonces, bueno, vamos a hacer muchas alternativas. Por ejemplo, Venga. fíjense ustedes, ¿quién no nos encantan unas hamburguesas? Entonces, Claro. podemos hacer unas mini hamburguesitas que estén hechas 100% de carne molida, es decir, que nosotros veamos que no tenga tejido adiposo, gordo, en fin, y nosotros las hacemos a la parrilla. Estas hamburguesas pueden además tener aguacate, jitomate, espinaca, germen, mostaza, y podemos hacer en pequeñas porciones y como dices tú, son muy portables y no es una situación de que tengas que andar calentando allá a la hora de la hora caldos, ¿no? ¿Y del pan? ¿Qué hay con respecto al pan de la hamburguesa, por ejemplo? Bueno, no hay problema, no, pues lo un niño podemos que nos dar. comamos uno, pues ¿cuál es el problema? Vamos a comernos una hamburguesa. Y podemos esto mismo, mi querido Quique, aplicarlo a un sándwich. Por ejemplo, para no salir con el sándwich, o sea, que eso ya más bien parece como el lunch, ¿no? Lo que podemos hacer es preparar unos sándwiches que tengan sean diferentes cosas. Por ejemplo, Claro. roast beef, pechuga de pavo, jamón, etcétera, y cortarlos en cuatro para que sean en pequeñas porciones y eso, bueno, nos da algo muy diferente, muy versátil, práctico. Entonces, podemos hacer eso, sí. Ok, y ahí estamos hablando a lo mejor de botana salada, ¿no? Que de repente para calmar el hambre, pero ¿qué tal que a nuestros niños les encanta el dulce? ¿Qué podemos hacer? No sé, si en frutas o cierta cantidad de, pues ya de pasteles o qué, para que puedan disfrutar de esa botana dulce también que se les va a antojar. Fíjate que una opción maravillosa, de verdad, tiene que ver con las frutas, justamente como lo mencionabas. El dar fruta fresca, de verdad es un halago. Por ejemplo, estamos viendo aquí en pantalla algunas opciones. Por ejemplo, se dan perlas de melón o simplemente algo muy práctico por las uvas, ¿no? Puedes acompañar, si quieres verte muy, muy sofisticado, puedes acompañar estas uvas con una buena dotación de quesos. Vamos a dar quesos con uvas o con un cierto tipo de carnes y carnes frías y eso nos va a dar una buena versatilidad. Ahora, si me permiten, una buena sugerencia, fíjense ustedes, yo lo he hecho y he quedado súper bien. Vamos a hacer con nopalitos baby, que son muy tiernos y son verdaderamente chiquititos, se cuecen y vamos a preparar con ellos unos sopecitos. Ajá. Ya ves que ¿Sopes siempre de te dan nopal? bocadillos con sopes. Bueno, en lugar de que la base sea, por ejemplo, de maíz, tortilla. que por supuesto también lo podemos ofrecer como una botana, ¿eh? Lo podemos hacer con maíz sin freír, pero podemos hacer de nopal, le podemos poner un poco de frijoles, lechuga, salsa, pollo, queso, ¡Ay, qué rico! cebolla. Bueno, van a quedar muy bien y como son sumamente tiernitos y en pequeñas cantidades, es un éxito asegurado. Ay, suena muy bien. Otra alternativa también de botanas que gustan a niños y adultos son los cacahuates. Oye, Sugerencia. Alicia, ¿pero qué no los cacahuates de pronto tienen mucha sal y están muy condimentados y eso también nos afecta? Pues mira,
O hay naturales también. Podemos usar naturales, si quieres un poquito de fibra, aquellos que tienen la cascarilla café, también puede ser una opción. muy rico, O sí. podemos buscar, en el mercado te encuentras opciones que son tostados, que son ahumados y que están preparados sin que sea natural, sin sal. Oye, ¿y qué Sí. sucede con los embutidos? Salchicha, salami, pepperoni, jamones. ¿Eso con qué lo podemos combinar de manera que sea sana? Porque ya ves que también hay mucha controversia con respecto a la grasa y conservadores. Bueno, aquí la sugerencia es muy bueno el punto, porque podemos buscar algunos que sean más bajos en grasa. No es lo mismo dar un pepperoni y un salami que una pechuga de pavo. Por ejemplo, Claro. los contenidos de grasa son muy diferentes. Y recordemos que este tipo de grasas son grasas saturadas. Entonces podemos buscar eso y además acompañarlos con una buena porción de verduras. Por ejemplo, jitomatitos cherry, que son un exitazo en todas las fiestas, ¿no? Claro. Entonces podemos usar eso y es un éxito asegurado. Pues mira, las vacaciones no son pretexto, Alicia, para comer pues de manera saludable. Y los niños, pues cuánto y más, ¿no? Así es. Gracias. Al contrario, mi querido Quique, gracias a todos y es un gusto estar por aquí. Excelente Gracias, día, mi Alicia. querida Alicia.